Bien, hoy día me ha tocado dar la clase de infecciones urinarias en pediatría. La infección urinaria en pediatría es una infección muy común en la edad pediátrica y se va a ir presentando con mayor frecuencia en algunos grupos etarios. Y vamos a ir comentando sobre algunas cualidades que puede tener la infección urinaria en pediatría. Como habíamos dicho, es un problema clínico común e importante en la niñez. Las infecciones urinarias superiores o pielonefritis, cuando estas van a ser recurrentes o van a ser muy severas, van a provocar cicatrices renales. Y eso en el tiempo puede conllevar a una hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. ¿Cómo podemos definir infección urinaria? Se define como una bacteriuria significativa de un uropatógeno clínicamente relevante en un paciente sintomático. Vamos a tener también algunas definiciones desde hasta dónde afecta en cuanto al tracto urinario, ¿ya? Y cuando esta va a tener cuando van a ser varios episodios de infecciones urinarias. Entonces vamos a hablar de cistitis o ITU baja cuando la infección está limitada a vejiga y uretra. Va a presentar síntomas como poliaquiuria, disuria y tenesmo vesical. La pielonefritis o ITU alta va a ser una infección que va a comprometer el parénquima renal. Y una de sus características va a ser la presencia de fiebre y el compromiso del estado general. Es decir, va a haber una afectación del estado general y fiebre, y eso es lo que va a diferenciarlo de la cistitis. Dentro de este compromiso del estado general va a tener vómitos, pobre tolerancia oral, a diferencia de la cistitis. La bacteriuria asintomática va a estar definida como los pacientes con urocultivo positivo sin sintomatología y examen de orina normal. Yo le tomo un cultivo a un paciente y me sale positivo, pero este no tiene síntomas urinarios. También vamos a tener una definición muy importante que va a ser la de ITU recurrente. Va a ser aquel paciente que va a tener más de tres infecciones urinarias bajas, 2 o más pielonefritis o una pielonefritis más una infección del tracto urinario bajo y en un periodo de un año. ¿Ya? Entonces, más de 3 ITUs bajas, 2 o más pielonefritis o una pielonefritis más una ITU baja en un periodo de un año. Chicos, denme un segundito, estoy teniendo un problema con el internet. Voy a solucionarlo en un minuto, ¿ya? Por favor, discúlpenme. Bien, continuamos. Dentro de la epidemiología, vamos a ver que aproximadamente el 7% de los niños en la edad pediátrica van a presentar infección urinaria. El sexo y el estado de circuncisión va a dar predominancia tanto en el sexo femenino y en los varones circuncidados o no circuncidados. Se ha visto que va a haber mayor infección urinaria en los niños no circuncidados, ya sobre todo en los niños menores de 3 meses. En nuestra sociedad no es común la circuncisión, ¿ya? Y se dice que para prevenir una infección urinaria deberíamos circuncidar más o menos a 100 niños para poder prevenirla, o sea, pero estadísticamente sí existe mayor infecciones urinarias en los niños no circuncidados. En las mujeres va a ser más frecuente a partir
del año de edad adelante. Entonces, vamos a ver que en los niños pequeños, sobre todo en los no circuncidados, en el sexo masculino, va a ser más frecuente, sobre todo en los primeros meses de vida. Después de los 3 meses de vida, en el sexo femenino es donde vamos a tener mayor frecuencia de infecciones urinarias. Como les decía, la infección urinaria es más prevalente en varones, en menores de 1 año, y a partir del año de edad es más frecuente en las mujeres. En los lactantes no circuncidados con fiebre va a haber mayor prevalencia, 4 o 8 veces mayor que los varones circuncidados. En las lactantes mujeres es muy cuestionada dentro de los factores de riesgo que tienen las mujeres para generar ITU a partir del año de edad, que solamente se limite a que la uretra es más corta en relación a la masculina. Se habla de que la mucosa periureteral de las mujeres parece que existe una mayor predisposición de las bacterias uropatógenas para que se puedan adherir a este epitelio y puedan generar infecciones urinarias. Entonces, dentro de los factores de riesgo puede ser la longitud de la uretra, pero también se está viendo que la mucosa periuretral femenina tiene mayor predisposición a infecciones urinarias. Otros factores del huésped relacionados a infección urinaria, vamos a hablar de algunas anomalías urológicas obstructivas. ¿Ya? Dentro de estas anomalías urológicas obstructivas, dentro de la afectación anatómica más frecuente van a ser la presencia de valvas ureterales posteriores. Eso es lo más frecuente. Algunas afecciones neurológicas van a generar que estos niños tengan mayores posibilidades de ser infecciones urinarias, como la presencia del mielomeningocele con vejiga neurogénica. Todo paciente que tiene mielomeningocele va a tener vejiga neurogénica, y esta vejiga neurogénica no va a tener un vaciamiento completo de la orina, o no va a tener vaciamiento, y esto va a ser un caldo de cultivo para la proliferación bacteriana, y así van a tener infecciones urinarias a repetición. Otras afectaciones funcionales, como es la disfunción de vejiga e intestino. Se ha visto que existe una afectación funcional o disfuncional de la mucosa y del músculo liso, tanto en la vejiga e intestino, que no generan un vaciamiento completo de la vejiga. Y sobre todo vamos a pensar de estas afecciones funcionales en los niños con estreñimiento. El reflujo vesicoureteral es el paso retrógrado de la orina desde la vejiga al tracto urinario superior. Es la anomalía urológica más común, ¿ya? Y es la que predispone mayormente a infecciones urinarias recurrentes. Esta es la anomalía urológica obstructiva más frecuente, ¿ya? Pero en cuanto a la funcionalidad, el reflujo vesicoureteral es más frecuente. El sondaje vesical, vamos a tener pacientes que van a tener sondaje vesical permanente, por ejemplo, los pacientes con afecciones neurológicas. Estos pacientes van a tener predisposición a tener infecciones urinarias recurrentes, y sobre todo esto va a aumentar mientras más tiempo tengan el sondaje vesical, ¿no? Normalmente estos se cateterizan cada 6 horas, pero a veces por problemas económicos o de otro tipo, los niños permanecen con más tiempo con sondaje vesical, y ello les puede conllevar a infecciones urinarias. Dentro de la etiología, la causa más frecuente es la infección por Escherichia coli, causa el 80% de los casos. Existen otros patógenos gram negativos como Klebsiella, Proteus o Enterobacter, que también pueden causar infecciones urinarias. También se reportan casos de patógenos gram positivos como Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus, y en raras ocasiones con estafilococo dorado. Cuando tenemos una infección por un organismo
distinto a la Escherichia coli, se considera, hay mayor posibilidad de cicatrización o de generar cicatrices renales, ¿no? Entonces, la infección por un germen distinto a Escherichia coli va a tener mayor posibilidad de generar cicatrices renales y también se va a considerar como una infección urinaria atípica. ¿Existen infecciones urinarias por virus? Sí, se reportan, son en menos casos, ¿ya? Puede ser por adenovirus, enterovirus, coxsackie o ecovirus, y generalmente nos van a dar sintomatología de infecciones urinarias bajas. Dentro de los hongos van a producir infecciones urinarias, cándida, aspergillus, criptococo, y sobre todo va a estar asociados a pacientes con inmunosupresión y a uso prolongado de antibióticos o cateterismo vesical permanente. Vamos a hablar un poquito de lo más frecuente, que es la infección por Escherichia coli, ¿ya? Más allá de la edad neonatal, se considera que la infección urinaria en pediatría va a ser a través de la vía ascendente. En el periodo neonatal se puede considerar infecciones urinarias por vía hematógena, pero en la edad pediátrica generalmente es ascendente. Va a haber una colonización del área periureteral por patógenos entéricos y estos se van a adherir a las células epiteliales a través de los glucoesfingolípidos en la superficie de las células epiteliales. A este nivel se van a adherir las bacterias y esta unión va a desencadenar una gran respuesta inflamatoria. Lo más común que tenemos es Escherichia coli. Estas fimbrias se van a adherir al uroepitelio y van a ascender a través de estas fimbrias hasta parénquima renal y ahí van a generar la gran respuesta inflamatoria. Cuando nosotros vamos a evaluar a estos niños, vamos a tener que hacer una historia clínica. Vamos a hablar de síntomas urinarios, el cual lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Siempre debemos preguntar sobre constipación crónica. Hemos visto que va a haber trastornos funcionales. La presencia de infecciones urinarias previas también es un factor de riesgo para nuevas infecciones urinarias. Si ya tiene el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, tengo que buscar infección urinaria. Que en la familia haya habido infecciones urinarias frecuentes, reflujo vesicoureteral y otras anomalías genitourinarias también nos ayuda a pensar en infección urinaria en nuestro paciente. Una anomalía renal diagnosticada prenatalmente o en adolescentes, el inicio de la actividad sexual. En cuanto a la clínica va a ser muy específica en los lactantes, ¿ya? Los signos y síntomas van a ser muy inespecíficos. La fiebre va a ser muy frecuente en esta edad, ¿ya? Pero vamos a pensar en pacientes con fiebre, irritabilidad, mala alimentación, escaso aumento de peso, vamos a sospechar de infección urinaria. Es muy importante también tener en cuenta que otra fuente de fiebre identificada, como una infección respiratoria aguda, otitis media aguda, una enfermedad diarreica aguda, va a disminuir el riesgo de infección urinaria, pero no la elimina. Es decir, yo tengo un niño con fiebre y está con resfrío y el niño persiste con fiebre por muchos días, yo tengo que buscar infección urinaria, sobre todo en los lactantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan infección urinaria? Bueno, el antecedente previo de infección urinaria, que la fiebre dure más de 48 horas. Ya sabemos que en mujeres mayores de 1 año es más frecuente, en menores de 1 año es más frecuente en varones, pero igual hay que buscar en mujeres. Y una causa importante es no identificación de otra causa de fiebre, ¿no? El lactante febril sin foco debe buscarse infección urinaria. En niños mayores, la clínica va a ser más parecida a la de los adultos. Vamos a tener fiebre, síntomas urinarios como disuria, tenesmo vesical, poliaquiuria, dolor abdominal, hipersensibilidad suprapúbica, puño percusión lumbar, van a ser más fáciles de identificar. En esta edad
hay que tener siempre muy en cuenta en los niños con mucha irritabilidad, fiebre sin una causa clara, o fiebre que no explica la fiebre persistente o alta en otro proceso respiratorio o de otra índole. En el examen físico tenemos que documentar la presión arterial y temperatura. La presión arterial puede ir variando si el niño tiene infecciones urinarias a repetición. Recuerden que nos puede llevar a una falla renal y esta puede conllevar a hipertensión arterial. Los parámetros de crecimiento siempre son importantes evaluar. Los niños con pobre ganancia de peso y de talla debemos buscar infección urinaria. A la evaluación abdominal vamos a buscar hipersensibilidad suprapúbica o puntos ureterales y también puño percusión lumbar. Ya dentro de la evaluación no se olviden que el estreñimiento está muy relacionado a infecciones urinarias. Hay que ver si no hay presencia de heces palpables o cuerda cólica. En el examen de los genitales externos debemos buscar anomalías anatómicas, como acá vemos una hipospadia, una sinequia vulvar, que pueden ser factores predisponentes para infecciones urinarias en los lactantes, ¿ya? A nivel lumbar hay que detectar signos de mielomeningocele oculto. Cuando nosotros evaluamos a los lactantes, hay que evaluar hasta al final de la columna lumbar, ¿ya? Ahí generalmente podemos encontrar hoyuelos, ¿no? Y ahí debemos hacer una ecografía de esa zona para buscar mielomeningocele oculto, y esto puede ser una causa de vejiga neurogénica y a su vez de infección urinaria. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Pues vamos a tener que hacer un examen de orina, ¿ya? ¿Cómo debemos obtener la muestra de orina? Esto es muy importante entender cómo debemos recolectar la muestra de orina para evitar la presencia de falsos positivos y negativos. Cuando estamos evaluando lactantes sin control de esfínteres, el cateterismo o aspiración suprapúbica es la prueba de oro, ¿no? Cateterismo vesical o aspiración suprapúbica es la forma ideal de tomar la muestra de orina, pero no se va a poder hacer en todos los pacientes, ya sea por problemas logísticos o porque los padres no van a querer que de frente se cateterice, menos que se haga una aspiración suprapúbica. Entonces vamos a utilizar la bolsa colectora. ¿Qué debemos saber de la bolsa colectora cuando vamos a utilizarla para tomar la muestra de orina? Que un resultado negativo ya nos va a ayudar mucho. O sea, un valor predictivo negativo nos va a alejar de la posibilidad de infección urinaria, pero no la descarta. ¿Ya? Tiene un valor predictivo alto, cerca a 96, 97%. No llega a ser 100% negativo el resultado de examen de orina con bolsa. Pero un resultado positivo debe confirmarse con cateterismo. Es decir, el resultado negativo nos ayuda mucho porque nos va a descartar una infección urinaria. Pero el resultado positivo no nos confirma una infección urinaria. ¿Ya? Debo de confirmar esta muestra a través de un cateterismo. Si después de tener una bolsa colectora me sale positivo el examen de orina, tengo que cateterizar al paciente. Otra cosa también importante que debo saber es que una muestra obtenida por bolsa colectora no es útil para cultivo. Yo no puedo hacer urocultivo de una muestra de una bolsa colectora. Entonces, al tener yo un paciente con examen de orina positivo o alterado con bolsa colectora, voy a cateterizar. Voy a tomar una nueva muestra para un nuevo examen de orina y una muestra para cultivo. En niños que ya controlan esfínteres, voy a tomar una muestra de orina limpia a través de chorro medio, ¿no? Que voy a pedir al paciente que previo a una higiene de la zona genital, ¿ya? En varones que traccionen el prepucio y se haga una higiene con agua y jabón, luego se enjuague. En mujeres que separen los labios y pueda hacerse una buena higiene. Y después de eso el paciente que miccione un poco, aguante y recién tomamos el siguiente
chorro. Eso se llama la obtención de orina limpia por chorro medio. ¿Ya? Si esta prueba no sale positiva, esta prueba sí es válida tanto para el examen de orina como para el urocultivo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en el examen de orina? Que una muestra refrigerada puede durar hasta 4 horas y una muestra a temperatura ambiente puede durar hasta 1 hora. Ya, antes de ese tiempo debe ser evaluada. ¿Cómo vamos a interpretar el examen de orina cuando consideramos que es positivo? En nuestro medio generalmente utilizamos orina no centrifugada, consideramos infección urinaria de más de 10 leucocitos por campo, y en lugares donde sí se puede hacer una muestra de orina centrifugada, más de 5 leucocitos por campo, se considera infección urinaria. ¿Qué otros datos nos va a dar el examen de orina? Nos va a dar, por ejemplo, la presencia de esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria sugiere una infección urinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor sensibilidad. Ya es una prueba muy sensible para infección urinaria, pero es muy poco específica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede estar presente en otras afecciones. ¿Ya? La esterasa leucocitaria puede estar presente, por ejemplo, en casos de deshidratación, glomerulonefritis, apendicitis, ejercicio intenso, incluso enfermedad de Kawasaki, puede haber presencia de esterasa leucocitaria. También nos van a informar la presencia de nitritos. El nitrito, al revés de la esterasa leucocitaria, es una prueba que es muy específica para infección urinaria, pero tiene con una muy baja tasa de falsos positivos. ¿Ya? O sea, si yo tengo nitritos, lo más probable es que yo tenga infecciones urinarias. El detalle, para que yo tenga nitritos en orina, el paciente debe tener, por lo menos la orina debe estar presente en vejiga más de 4 horas, ¿no? Los nitritos van a ser desechos de metabolismo bacteriano. Entonces, tiene que estar por lo menos la orina 4 horas en vejiga para que exista nitritos. Puede ser negativo en algunas infecciones urinarias por otras bacterias como enterococos o pseudomonas, que estas bacterias dentro de su metabolismo no son reductoras de nitratos, entonces no va a haber nitritos como desecho bacteriano. Cuando yo tengo solamente esterasa leucocitaria, tengo una alta sensibilidad, pero la especificidad es menos. Cuando solamente tengo nitritos, tengo una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Y cuando tengo ambos, me acerco mucho a una alta sensibilidad y especificidad. Es decir, si yo tengo leucocituria más nitritos y esterasa leucocitaria positiva, lo más probable es que estoy frente a una infección urinaria. ¿Y cómo voy a confirmar una infección urinaria? A través del urocultivo. Es la prueba diagnóstica de infección urinaria. ¿Cómo voy a llegar al diagnóstico de infección urinaria a través de urocultivo? Bueno, si existe un crecimiento de más de 50.000 unidades formadas de colonias a través de cateterismo vesical, el paciente tiene infección urinaria. Si yo tengo una prueba por chorro medio, es más de 100.000 en casos de gram negativos y 10.000 en casos de gram positivos u otros. En punción suprapúbica, cualquier crecimiento de bacterias se considera positivo. Si en cultivo de orina existe crecimiento de Enterococcus, Klebsiella o Pseudomonas aeruginosa, se diagnostica ITU aún en ausencia de leucocitos. Es decir, yo tengo un paciente con sospecha de infección urinaria, pero el examen de orina me ha salido normal y yo tengo un cultivo que me ha crecido Enterococo, Klebsiella o Pseudomonas, se considera positivo. Otras pruebas de laboratorio, los marcadores de inflamación aguda no se deberían pedir en forma rutinaria, no diferencian una cistitis de una pielonefritis, y la PCR aumentada, la proteína C reactiva, está más asociada a riesgo de cicatrización renal, ¿no? Mientras más alta la PCR, mayor posibilidad de que esta infección urinaria genere cicatrices renales.
La creatinina también no es necesaria de forma rutinaria. Deberíamos solicitarlo si hay antecedentes de infecciones urinarias a repetición y sospecha de afectación renal, pero de rutina no se debería pedir. Tratamiento. El objetivo del tratamiento va a ser la eliminación de infecciones y prevención de urosepsis, ¿no? Entonces tengo que controlar la infección y prevenir que ésta se disemine. Para los síntomas agudos como fiebre, dolor, se podría utilizar el paracetamol como analgésico, ¿ya? Y antipirético. Y el tratamiento nos va a ayudar para prevenir la recurrencia y complicaciones a largo plazo. ¿De qué antibióticos vamos a hablar o qué características tiene que tener la terapia antibiótica? Uno, va a depender de varios factores. Uno, la edad, ¿ya? En lactantes menores, por ejemplo, en menores de 2 meses, el tratamiento va a ser hospitalario, va a ser endovenoso. En pacientes mayores se puede intentar la vía oral y controles por consultorios o por consultorio externo en forma precoz. La gravedad de la enfermedad, si estamos frente a una cistitis, podríamos intentar el tratamiento ambulatorio, pero si estamos con una pielonefritis, con sospecha de urosepsis, el tratamiento va a tener que ser hospitalario. La presencia de vómitos me va a obligar a dar tratamiento hospitalario. La duración de la fiebre antes de la presentación, o sea, antes de que nosotros podamos evaluarlo, también nos va a obligar a dar una cobertura, digamos, con medicamentos de segunda línea para evitar que este niño termine haciendo cicatrices renales. Si el paciente tiene problemas médicos o urológicos subyacentes, ¿no? Problemas médicos, pacientes con PCI o cualquier otra condición que no permitan que se adhieran muy bien al tratamiento médico, u urológicos en los cuales necesita un monitoreo hospitalario, vayan a ser mejor, sean tratados en el hospital. Siempre cuando ustedes enfrente a una infección urinaria o cualquier otra infección, tienen que evaluar los patrones de resistencia del mismo paciente y de la comunidad. No es lo mismo que tenga un niño la primera infección urinaria, sin una normalidad urológica, eutrófico, a que yo evalúe a un niño que tenga con mielomeningocele, con vejiga neurogénica, que estemos en la quinta infección urinaria y que en todos sus urocultivos ya ha habido reportes de resistencia. Entonces yo voy a tener que escalar hacia terapias de segunda o tercera línea para este paciente con mayores complicaciones. Y en la comunidad también, y para eso nos van a ayudar nuestros trabajos de sensibilidad y de resistencia a nivel local. Nosotros podemos tener infecciones urinarias con diferente patrón de resistencia que en otros países. Por eso siempre es bueno revisar nuestros patrones de resistencia para poder dar el tratamiento adecuado. ¿Quiénes se deberían hospitalizar? Los menores de 2 meses, o paciente que tenga sospecha de urosepsis o tenga una urosepsis clínica, los pacientes con inmunodeficiencias, pacientes con vómitos o incapacidad para tolerar la medicación por vía oral, la falta de seguimiento ambulatorio adecuado, es decir, no tengo padres confiables, son padres a los cuales probablemente no van a volver a un control o no van a volver si el niño se pone mal, entonces es mejor tenerlos en hospitalización. La falta de respuesta a la terapia ambulatoria, yo le doy tratamiento con algún antibiótico por vía oral en forma ambulatoria y después de 2 o 3 días el paciente sigue haciendo fiebre, no mejoran los síntomas, entonces debería ingresar a tratamiento hospitalario. Entonces, yo cuando voy a tener un paciente con sospecha de infección urinaria, voy a tomar mi examen de orina después de haber tenido una muy buena muestra, ya sea por chorro medio, cateterismo, voy a tener que iniciar un tratamiento antibiótico. De inicio va a ser una terapia empírica, que no tengo el urocultivo. No tengo el urocultivo más el antibiograma, entonces voy a tener que empezar con antibiótico terapia empírica, ¿ya?
tengo que asegurar un buen tratamiento para niños que tienen un mayor riesgo de cicatrices renales, ¿no? En ellos tengo que tener mayor cuidado para evitar que estos pacientes sigan dañando el parénquima renal. ¿En quiénes? En niños que tengan fiebre más de 39 grados por más de 2 días, que los niños luzcan mal, luzcan tóxicos, que tengan una inmunodeficiencia conocida o una anormalidad urológica también conocida. En ellos tengo que asegurar un buen tratamiento empírico. Dentro del tratamiento empírico podemos iniciar con cefalosporinas de segunda y tercera generación, aminoglucósidos. Estos van a ser los antibióticos de primera línea. ¿Ya? Podríamos utilizar tanto las cefalosporinas de segunda y tercera generación, tanto por vía oral o endovenosa. En los aminoglucósidos sabemos que es por vía parenteral, pueden ser intramuscular o endovenoso. Hay que tener en cuenta que estos antibióticos de primera línea no son eficaces contra enterococos. Si sospechamos de enterococo, debemos añadir ampicilina o amoxicilina. Cuando vamos a iniciar aminoglucósidos, siempre hay que estar pendientes de la función renal y del estado de hidratación para no complicar más la función renal. Si vamos a utilizar terapia oral, nuestro paciente podría ser manejado en casa. Podemos utilizar cefuroxima o cefixime, cefalosporina segunda, cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Debemos asegurar una cita precoz o un contacto cercano con el paciente posterior al inicio de tratamiento. Hay que tener mucho cuidado que no todos los antibióticos llegan a parénquima renal, y es el caso de la nitrofurantoína. La nitrofurantoína no llega a nivel de parénquima renal, por eso no debe utilizarse en pielonefritis. En cistitis sí podemos utilizar, pero no en pielonefritis. Si vamos a utilizar terapia parenteral, las cefalosporinas de tercera y aminoglucósidos son los antibióticos de primera línea, ¿ya? Y el tratamiento definitivo se va a basar en cuanto a los resultados de sensibilidad por el urocultivo. En nuestro medio existen algunos estudios sobre sensibilidad y especificidad. Acá tenemos un estudio que se hizo en el Hospital Cayetano, que nos hablaba de los gérmenes que han podido aislar ellos en niños en edad pediátrica. En infecciones urinarias, como en el primer episodio, encontraron a Escherichia coli, igual que se reporta a nivel mundial, y con infecciones urinarias recurrentes también la Escherichia coli fue el germen más aislado. En cuanto a la resistencia, en resistencia, dentro de lo más llamativo, vamos a hablar de la amicacina, que la amicacina, en el estudio del doctor Charella en 1990, el Lucan en el 2008, y el último que se tiene reportes del doctor Polanco y colaboradores, se ha visto que se ha mantenido su sensibilidad, ¿no? Entonces, por eso, en muchos hospitales, la amicacina es el tratamiento de primera línea para infecciones urinarias. La ceftriaxona cada vez tiene mayor resistencia, así que hay que valorar siempre el inicio de ceftriaxona versus amicacina para el inicio de terapia como terapia de primera línea. Antes se utilizaba mucho amoxiclavulánico y existe mucha resistencia. La cefuroxima también cada vez está teniendo más resistencia, así que hay que tener mucho cuidado con qué tratamiento vamos a iniciar en terapia de primera línea o en terapia empírica. Miren la resistencia antibiótica en pacientes en primer episodio. Amicacina se mantiene como terapia de primera línea y con una baja resistencia, así que es un muy buen medicamento para el inicio de tratamiento de infecciones urinarias. ¿Cuánto debería durar el tratamiento? En niños con fiebre debería durar entre 7 a 10 días, no menos. El ciclo de tratamiento va a ser corto, más en niños los cuales no van a tener fiebre y van a tener un buen estado inmunológico. En ellos se pueden hacer ciclos más cortos de 3 a 5 días.
Usar antibióticos orales para completar la terapia en pacientes iniciaron con antibióticos parenterales. Si yo tengo un paciente que inicia antibióticos parenterales, amikacina, 2, 3 días, ya cayó la fiebre, ya tiene más de 24 horas sin fiebre y el urocultivo me permite rotar a un antibiótico por vía oral, podría completar el tratamiento, ya sea de 7 a 10 días en casa, ¿ya? Pero con los criterios mínimos que debe tener es que el paciente debe estar afebril más de 24 horas y debe tolerar bien el paciente y según un urocultivo completo tratamiento. No hay duración mínima de la terapia parenteral, es decir, si el paciente al quinto o sexto día cae la fiebre, recién puedo dar, no es que al segundo o tercer día vamos a tener un esquema para poder rotar a vía oral. Va a depender mucho de la evolución y el urocultivo. En cuanto al tratamiento, si el niño está empeorando o no mejora después de 48 horas de iniciar el tratamiento, podríamos adicionar ampicilina si tenemos el riesgo de que nuestro niño esté presentando infección por enterococo, o podemos iniciar otro antibiótico. Si iniciamos con un aminoglucósido, podemos agregar una cefalosporina o al revés hasta que tengamos el resultado del urocultivo. Cuando no tenemos una buena evolución, deberíamos solicitar una ecografía renal y de vías urinarias en busca de absceso renal. Una causa de que la fiebre persista más allá de 48 o 72 horas de inicio de antibióticos puede ser la presencia de absceso renal o alteraciones anatómicas obstructivas que pueden hacer que el paciente siga presentando fiebre. Recuerden, cuando tenemos ITU, en este estudio también nos hablaron de ITU recurrente. Como habíamos visto, sigue siendo la primera causa de Escherichia coli, ¿ya? Pero también ellos han encontrado Proteus, Klebsiella y enterococos, al igual que en la literatura mundial. La resistencia a antibióticos en pacientes con infección urinaria complicada o recurrente sigue teniendo a los aminoglucósidos con baja resistencia, así que deberían ser nuestros medicamentos de primera línea, meropenem o imipenem, que no se reportaba hasta esa época resistencia. Actualmente sé que se están reportando ya resistencia a estos antibióticos. En cuanto a la ecografía, ya va a ser muy importante porque nos va a ayudar a encontrar anomalías, ¿ya? Es una prueba no invasiva. Deberíamos indicarla a todos los pacientes menores de 2 años en su primer episodio de pielonefritis. Esto está recomendado por la Academia Americana de Pediatría. Si el paciente tiene infección urinaria recurrente, no importa la edad, debería hacerse una ecografía. Si tenemos un paciente con infección urinaria y en la familia existe enfermedad renal o falla de Medro o hipertensión arterial, también deberíamos hacer ecografía. En niños que no responden al tratamiento de primera línea, como habíamos visto anteriormente. ¿Cuándo se considera infección urinaria típica? También existe este concepto. Cuando la infección urinaria va a alterar el flujo urinario, cuando va a haber un aumento de creatinina, se va a palpar una masa abdominal o vesical, cuando el paciente está en sepsis por una bacteria diferente a Escherichia coli, o cuando estamos en falla de tratamiento después de 48 horas con un antibiótico adecuado según urocultivo. Cuando nosotros indicamos la ecografía, va a haber 2 momentos para indicar la ecografía. Durante el tratamiento, si sospechamos de complicaciones como absceso renal o perirrenal, y posterior al tratamiento en busca de malformaciones. Cuando yo quiero buscar malformaciones, lo ideal es después de la segunda semana de iniciar el tratamiento, hacer la ecografía. Si yo indico antes la ecografía, probablemente voy a ver la alteración todavía del parénquima renal, va a haber inflamación del parénquima renal, la vía urinaria también va a estar inflamada. Entonces no va a ser el mejor momento para buscar malformaciones durante la fase aguda de la infección. Es mejor pedir la ecografía renal
luego de que terminemos el tratamiento y esperar una semana. Se puede, dentro de las imágenes, se pueden pedir algunas especiales, como la cisto-uretrografía miccional, es el test de elección para hacer el diagnóstico de reflujo vesicoureteral, ¿ya? ¿Cuándo deberíamos solicitarlo? Cuando tenemos más de 2 episodios de ITU alta o pielonefritis, primer episodio de ITU, más anormalidades anatómicas, otra bacteria que no sea Escherichia coli y esté haciendo fiebre, cuando el paciente tenga retardo de crecimiento o hipertensión arterial, deberíamos solicitar. Y eso sería todo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, duda de parte de ustedes. No creo, doctor. Todo claro. Muy bien, si no hay más preguntas, solamente recordarles que la infección urinaria es una patología muy común en la edad pediátrica. Hay que sospecharlo con signos muy inespecíficos en las lactantes, ¿ya? En los pacientes que ya hablan es más fácil por la sintomatología y el examen físico. Otra cosa importante es saber cómo tomar la muestra de orina, ¿ya? Y cómo interpretarla. Es muy importante eso porque se ve muchos tratamientos de infecciones urinarias con exámenes de orina con bolsa colectora. Eso no es lo ideal, ¿ya? Lo ideal es hacer una buena muestra para hacer un buen examen de orina y un buen urocultivo. Recuerden que las infecciones urinarias a repetición pueden generar cicatrices renales y esto en el tiempo puede llevar a enfermedad renal crónica de nuestros pacientes. Si no hay más dudas, con eso terminamos la clase de hoy. Gracias. Gracias, doctor.